Todo empezó la tarde en la que Sergio llegó a casa con la camisa manchada de carmín. No mía. Yo estaba planchando en el salón, con la tele encendida de fondo, y ni siquiera pensé en mirarle hasta que pasó por delante. Fue una mancha pequeña, pero estaba ahí, justo debajo del cuello. Roja, húmeda, reciente. No era de vino, ni de tomate, ni de ninguna tontería que pudiera inventar. Era carmín. Y era fresco. Le pregunté sin rodeos. ¿Qué es eso? Él bajó la mirada, hizo como si no entendiera, y soltó un el qué, tan seco que me dieron náuseas. Ni siquiera intentó limpiarse. Ni siquiera pensó en disimularlo. Y fue entonces cuando supe que algo se había roto en serio. Pero no porque él me estuviera engañando, que no lo estaba, al menos no en ese momento, sino porque mi primera reacción no fue rabia, ni celos, ni dolor. Fue alivio. Porque, por un segundo, pensé, qué suerte, así al menos me daría una excusa para irme. Pero no era su carmín. Resultó que una compañera suya del trabajo se había tropezado con él saliendo del baño, literalmente, y al girarse le había dejado la marca sin querer en la camisa. Él me lo explicó con calma, como si nada, y aunque no le creí del todo, tampoco me importó. Esa fue la parte más fea. Que no me importó. Me di cuenta de que me daba exactamente igual si era verdad o no. Porque ya no sentía nada. No sentía celos, ni miedo a perderlo, ni necesidad de comprobar su móvil. Nada. Solo el deseo silencioso de que, o él hiciera algo imperdonable, o lo hiciera yo. Pero que alguien rompiera este matrimonio ya. Eso fue en mayo. A partir de ahí empecé a contar los días como si estuviera en una celda. Él seguía con su vida rutinaria, sus horarios de robot, su manera de no ver nada aunque lo tuviera delante. Yo cocinaba, lavaba, hacía lo que tenía que hacer, pero por dentro era otra. Me convertí en una versión mía que ya no intentaba ser amable, ni atractiva, ni cómplice. Respondía lo justo, sonreía cuando alguien más estaba delante, y en cuanto podía me encerraba en el baño a mirar el techo, a pensar en cómo se había vaciado todo sin darme cuenta. Un día fuimos a cenar a casa de unos amigos. Él estuvo todo el tiempo hablando de su trabajo con los otros hombres, y yo quedé atrapada entre dos mujeres que solo hablaban de bebés y reformas. Cuando me levanté a fumar al balcón, fue cuando le vi. Alto, moreno, barba de 3 días, camisa negra, copa en la mano, mirada fija en mí como si me conociera de otra vida. Me preguntó si me molestaba que se uniera. Le dije que no, aunque por dentro pensé, menos mal. Se llamaba Daniel, trabajaba en algo de producción audiovisual, no me quedó claro. Me preguntó en qué trabajaba yo, le dije que en casa. Y por primera vez en años, alguien no cambió de tema al saber eso. Me preguntó si me gustaba, si era elección o consecuencia. Me escuchó. Me miró sin distracciones. Me hizo sentir real. Volví a casa con el pecho apretado. No porque hubiese pasado nada entre Daniel y yo. Pero me había hecho una pregunta que no me hacía nadie desde hacía años. ¿Te sientes bien con tu vida? Y no supe qué responder. Esa noche, Sergio se acostó antes que yo. Como siempre. Yo me quedé en el sofá, en silencio, sin mirar el móvil, sin la tele encendida, solo yo y el eco de esa pregunta rebotando en mi cabeza. ¿Te sientes bien con tu vida? Me levanté a las 3 de la mañana, fui a la cocina, abrí una cerveza, y me la bebí de pie frente al fregadero. Me miré al espejo del pasillo y ni siquiera reconocí a la mujer que tenía delante. Ojeras, cara seca, pelo recogido sin gracia. Ni rastro de mí. Los días siguientes empecé a contestar mensajes de Daniel. Primero por cortesía. Luego por necesidad. Él no me decía nada explícito, ni me coqueteaba como un imbécil. Pero cada palabra suya tenía algo. Me decía que ojalá hubiéramos hablado más esa noche, que le gustó cómo pensé ciertas cosas, que mi manera de observar era distinta. Tonterías, quizá, pero yo me las tragaba como si fueran oxígeno. Sergio no notaba nada. Ni que yo me iba a dormir más tarde, ni que me metía al baño con el móvil, ni que estaba más presente en otro sitio aunque físicamente estuviera sentada a su lado. No pasó nada físico todavía. Pero yo ya no estaba ahí. Mi cuerpo seguía en casa, pero mi cabeza estaba en otra parte. Empecé a maquillarme más. No para Sergio, sino para mí. Para verme distinta. Empecé a caminar más por las tardes,
con música, sin ruta, solo para no estar en casa. Y una de esas tardes, Daniel me escribió: estoy en Lavapiés, ¿te apetece tomar algo? No lo pensé. Dije que sí. Me arreglé sin prisa, con calma, como cuando una tiene 22 años y va a una primera cita con alguien que le gusta de verdad. No le dije nada a Sergio. Solo que salía a ver a una amiga. No preguntó cuál. Como siempre. No le importó. Esa noche cambió todo. Pero no por lo que pasó con Daniel, sino por lo que entendí sobre mí misma. Entendí que había cruzado una línea incluso antes de tocar a otro hombre. Que la infidelidad no empieza cuando te acuestas con alguien, sino cuando dejas de desear volver a casa. Cuando empiezas a buscar refugio en otro lugar. Y yo ya estaba ahí. Por completo. El resto solo era cuestión de tiempo. No hubo beso. No al principio. Y eso fue lo que más me descolocó. Porque en mi cabeza, si alguna vez llegaba a pasar algo con otro hombre, me lo imaginaba como algo torpe, como una explosión impulsiva, como esas cosas que pasan por culpa de una copa de más. Pero no fue así. Fue lento, casi meticuloso. Entramos al bar, pedimos 2 cervezas, nos sentamos en una mesa del fondo, cerca del baño, donde nadie nos veía. Yo llevaba un vestido que no usaba desde hacía años, negro, simple, pero ajustado. Me lo puse sin pensar en nadie más que en mí. No por Daniel. No para gustarle. Me lo puse porque me recordaba a cuando tenía ganas de gustarme. Él me miró de una forma distinta esa noche. No con deseo bruto, sino con atención. Como si cada vez que yo hablaba, él parara el mundo para escucharme. Me preguntó por mi vida, por cómo me sentía, por qué me había casado tan joven. Me preguntó si era feliz, pero no con tono de crítica, ni con segundas, sino con una calma que me incomodaba porque me obligaba a responder con sinceridad. No sé en qué momento empezó a cambiar el ambiente. Las cervezas ayudaron, claro, pero no fue solo el alcohol. Fue la conversación, la risa que nos salía fácil, la manera en la que él me miraba sin apuro, sin juzgar, sin ganas de llenar el silencio. Y yo también lo miraba distinto. Me fijaba en su boca cuando hablaba, en la forma en la que sujetaba el vaso, en cómo se pasaba la mano por la barba cuando pensaba. No planeaba nada. No estaba ahí para ser infiel. Eso me lo repetí muchas veces. Que solo era una salida, una conversación, un respiro. Que podía volver a casa y no pasaría nada. Que todo esto se quedaría en eso. Pero cada minuto que pasaba me alejaba más de ese pensamiento. Él me tocó la mano cuando le conté que sentía que llevaba años sin existir. No me abrazó, no me besó. Solo me puso la mano encima, con firmeza, sin prisa, y me miró como si fuera la primera vez que alguien le decía algo así. Me dijo que yo no merecía vivir apagada. Que él no entendía cómo podía haber alguien que no viera lo que tenía delante. Y entonces me lo dijo, así, sin rodeos: si yo fuera tu marido, no te dejaría sola ni un día. Me quedé callada. Ni siquiera supe qué decir. Me tragué las lágrimas y fingí que no me dolía, pero la frase me quedó dando vueltas toda la noche. Salimos del bar y caminamos hasta el coche. Me preguntó si quería que me llevara. Le dije que no. Que prefería caminar. No porque no quisiera ir con él, sino porque necesitaba pensar. Él insistió una vez más, y acepté. El trayecto hasta mi casa fue silencioso. Él no puso música, yo no hablé. Miraba por la ventana, con las manos sobre las piernas, tensa. Cuando llegó a la esquina de mi calle, se detuvo, pero no apagó el motor. Me miró. Me dijo mi nombre en voz baja. Yo lo miré también. No hablamos. Solo nos quedamos así. Y después de un segundo que pareció eterno, me acerqué y lo besé. No fue suave. No fue tímido. Fue como si algo que llevaba años contenido hubiera salido sin permiso. Me besó de vuelta con la misma intensidad. No hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas, manos que buscaban, cuerpos que reaccionaban sin pensar. Le dije que subiera. No me respondió. Solo apagó el coche y me siguió. Entramos al piso en silencio. Sergio no estaba. Había salido a cenar con unos amigos. Lo supe porque él mismo me lo había dicho esa mañana, sin mirarme. La casa olía a humedad, a encierro.
No encendí las luces del salón. Fuimos directo al dormitorio. Y allí, por primera vez en años, volví a sentirme viva. No fue sexo rápido, ni torpe, ni culposo. Fue lento, con pausas, con miradas largas, con una necesidad desesperada de ser tocada con intención. Cada parte de mi cuerpo reaccionaba como si me despertaran después de años dormida. No me sentí sucia. No me sentí infiel. Me sentí libre. Y eso fue lo peor. Porque mientras estaba con él, no pensé ni un segundo en Sergio. No sentí remordimiento. No sentí traición. Sentí paz. Calor. Presencia. Después de hacerlo, nos quedamos tumbados un rato. Él me acariciaba el brazo en silencio. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que no lo sabía. Porque era verdad. No sabía si me iba a arrepentir después. En ese momento no sentía nada más que un vacío lleno. Como si por fin alguien hubiese tapado una grieta que llevaba años abierta. Me quedé dormida. No sé cuánto tiempo. Cuando desperté, él ya no estaba. Me había dejado una nota en la mesa del salón: gracias por dejarme verte. Ni promesas, ni excusas, ni planes. Solo eso. Esa mañana me duché sin pensar. Limpié las sábanas. Abrí todas las ventanas. Hice café. Como si nada. Como si hubiera soñado. Pero no era un sueño. Era real. Y cuando Sergio volvió por la tarde, con el olor a vino y risas falsas, no notó nada. Me dio un beso en la frente, como siempre. Me preguntó si quería pedir algo de cenar. Le dije que no tenía hambre. Se metió a la ducha. Y yo, en ese instante, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre. Porque me senté en el sofá, con el pelo todavía húmedo, el cuerpo temblando, y pensé: no fue un error. Durante las semanas siguientes, todo fue igual y distinto al mismo tiempo. Sergio no cambió nada. Seguía en su mundo de horarios, pantallas y frases genéricas. Yo, en cambio, lo miraba con otros ojos. No por odio. No por culpa. Lo miraba sabiendo que ya no estaba con él. Que ya no había vuelta atrás. Seguía hablando con Daniel, pero no nos volvimos a ver tan rápido. Él me daba espacio. No me presionaba. No me reclamaba. Solo me escribía de vez en cuando, y yo le respondía como quien necesita un vaso de agua después de correr kilómetros. No hablábamos del futuro. Solo del presente. De lo que sentíamos. De lo que dolía. Y no se lo conté a Sergio. No todavía. Porque en el fondo, no sabía si quería arreglar algo o terminarlo. Estaba en un punto muerto, pero distinto al de antes. Ya no era una pausa impuesta por la rutina. Era una pausa cargada de decisiones. De consecuencias. Y aunque sabía que todo iba a estallar en algún momento, no tenía claro si quería provocarlo yo o esperar a que él lo hiciera. Hasta que pasó lo inesperado. Sergio llegó un viernes a casa más temprano de lo habitual. Tenía una bolsa con comida china y una botella de vino. Me dijo que quería que cenáramos juntos, que hacía tiempo que no lo hacíamos, que le apetecía una noche tranquila. Yo asentí, sorprendida, con el estómago encogido. Pusimos la mesa. Comimos sin hablar mucho. Y cuando estábamos recogiendo, él me dijo algo que me heló la sangre. Por cierto, ¿quién es Daniel? No supe qué responder. Ni cómo. Ni por qué lo preguntaba. Mi mente se llenó de ruido. Me quedé quieta, con un plato en la mano, y le miré a los ojos. Y en su mirada no había furia, ni sospecha, ni dolor. Había algo peor. Había certeza. No hizo falta que le respondiera. Me miró fijo durante varios segundos, con el plato aún a medio lavar, y luego dejó el trapo sobre la encimera sin decir nada más. Caminó hasta el salón, se sentó en el sofá, y encendió el televisor sin subir el volumen. Yo me quedé en la cocina como si alguien me hubiera quitado el aire de golpe. El nombre le había salido de la boca sin levantar la voz, sin acusación directa, sin necesidad de repetirlo. No me preguntó cómo lo conocía ni qué relación teníamos. Solo lo dijo. ¿Quién es Daniel? Así,
como si ya supiera perfectamente quién era. Como si solo necesitara confirmarlo para saber hasta qué punto había estado ciega yo creyendo que él no veía nada. Pero lo veía todo. A su manera. Tarde, como siempre, pero lo veía. Terminé de guardar los platos con las manos heladas. Todo en mí temblaba por dentro, aunque por fuera intentara mantenerme firme. Caminé hasta el salón, me senté al borde del sillón, sin apoyarme del todo, y me obligué a mirarlo. Él no me miraba. Seguía con los ojos fijos en el televisor, en una pantalla que mostraba una serie que ni siquiera estaba prestando atención. Yo sabía que no podía quedarme callada. El silencio solo lo hacía más denso. Más violento. Así que hablé. Es alguien que conocí en casa de Laura y Julián. Mi voz sonaba hueca. Extraña. ¿Y por qué hablas con él? No se giró al decirlo. Porque me escucha. Porque me hace sentir viva. Esa frase me salió sin filtro, sin pensarla, sin medirla. Y en cuanto la solté, me arrepentí. No porque no fuera verdad, sino porque sabía que no iba a haber vuelta atrás después de eso. Sergio se giró por primera vez y me miró como si no me reconociera. Como si fuera otra mujer sentada en su salón, en su casa, con su apellido, con sus rutinas, con su cama compartida. ¿Te acuestas con él? La pregunta fue directa. Sí. Una vez. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Peor que cualquier portazo. Se inclinó hacia adelante, se frotó la cara con ambas manos, y luego se quedó así, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja, sin emitir ni un sonido. Esperé a que hablara, a que dijera algo, lo que fuera. Que se enfadara, que insultara, que llorara. Pero no lo hizo. Cuando levantó la vista de nuevo, tenía los ojos vidriosos, pero no lloraba. ¿Por qué no me lo dijiste? No supe qué responder. Porque no sabía si me lo preguntaba desde el dolor o desde el reproche. Porque no quería romper todo de golpe. ¿Y pensaste que ocultarlo lo arreglaba? Pensé que si te lo contaba, no habría forma de que intentáramos arreglar nada. Entonces no querías arreglar nada. Solo querías mentir un poco más. No le respondí. No podía. No tenía una defensa sólida. No había justificación que él pudiera entender sin que sonara a egoísmo. Porque lo era. Era egoísmo. Era necesidad. Era soledad acumulada. Era falta de piel, de ojos, de interés. Eran muchas cosas juntas. Pero ninguna de esas excusas servía en ese momento. Él se levantó sin decir más y se encerró en el baño. Escuché el cerrojo. Me quedé sola en el salón, con la tele aún encendida mostrando imágenes que no registraba. Las piernas me temblaban. Pensé en irme. En salir y caminar hasta no sentir el peso de esa casa. Pero algo me retuvo. Quizá la culpa. Quizá el miedo. Quizá el saber que eso ya no tenía vuelta atrás. Que ya lo había soltado. Que ya estaba todo dicho. Cuando volvió, una hora más tarde, iba con los ojos rojos. No me miró. Pasó directo al dormitorio y cerró la puerta. No la cerró con llave. No la cerró de golpe. Solo la cerró con la misma frialdad con la que se enfría el café cuando se deja olvidado. Yo dormí en el sofá esa noche. Ni siquiera intenté entrar. No me lo habría permitido. Durante los días siguientes no hablamos del tema. No me preguntó más. No me reprochó nada. Pero el ambiente en casa era otro. Duro. Estático. Una especie de guerra sin bombas, pero con cadáveres invisibles en cada rincón. Él salía temprano, volvía tarde, comía en silencio, dormía sin tocarme. Ni una palabra de más. Ni una frase que pudiera parecer acercamiento. Me trataba con una educación mecánica. Un buenos días seco, un vas a usar el coche, una y leche en la nevera. Todo lo demás, silencio. Silencio y distancia. Y yo, en medio de eso, empecé a romperme. Porque aunque lo que había hecho no tenía disculpa, tampoco esperaba ese tipo de castigo pasivo. Me dolía más su indiferencia que si me hubiera gritado hasta quedarse sin voz. Me dolía que no quisiera entender nada. Que no me preguntara por qué, para qué, cómo me sentía. Que no quisiera saber si todavía había algo salvable o no.
Una noche no aguanté más. Me acerqué a su lado de la cama, donde él leía en silencio, y le hablé con la voz más firme que pude. ¿Quieres que me vaya? Él cerró el libro, dejó las gafas en la mesilla y me miró sin emoción. No lo sé. ¿Tienes pensado hablarme alguna vez más de lo que pasó? ¿Para qué? Ya lo sé todo. No sabes nada. Sé que me mentiste. Sé que me traicionaste. Sé que no soy suficiente para ti. No es eso. Entonces explícame qué es. Es vacío. Es rutina. Es sentirme invisible. ¿Y no podías decírmelo antes de acostarte con otro? Te lo dije muchas veces. Solo que tú no escuchabas. Esa frase fue como un disparo. Porque era verdad. Yo se lo había dicho. No así, no con esas palabras. Pero lo había dicho. Había dejado señales por todas partes. Había gritado desde el silencio, desde los cambios, desde los intentos de arreglar algo. Y él no lo había visto. Pero tampoco importaba ya. Porque cuando las cosas se rompen así, no sirve de nada revisar quién dejó caer el vaso primero. El agua ya está derramada. Los pedazos ya cortan. Esa noche dormimos espalda con espalda, como tantas otras veces. Pero esta vez no fue por costumbre. Fue por decisión. Y el frío en la cama era distinto. No era físico. Era algo más profundo. Más irreversible. Al día siguiente, Sergio no fue a trabajar. Se quedó en casa, en el salón, con el portátil cerrado. Yo le pregunté si se sentía bien. Me dijo que sí. Que solo necesitaba pensar. No insistí. Me vestí y salí sin decir más. Caminé por el barrio como una sombra. Pensando en todo. En lo que habíamos sido. En lo que quedaba. En Daniel. En mí. En el desastre que había provocado sin saber cómo arreglarlo. Cuando volví, Sergio ya no estaba. En la mesa del comedor había una hoja impresa. Era la confirmación de una reserva en un hotel en Salamanca. A su nombre. 2 noches. Solo una persona. Sin nota, sin explicación. Solo eso. Era su forma de irse. De respirar lejos de mí. De no tener que mirarme a la cara cada mañana. Me senté en su silla. Y por primera vez desde que todo empezó, lloré. No por haberlo perdido. Sino por todo lo que no supimos hacer antes de que se volviera irreversible. Sergio volvió el lunes por la noche, sin avisar, sin mandar un mensaje, sin tocar la puerta con fuerza ni dramatismos. Entró con su mochila al hombro, dejó las llaves en la bandeja de la entrada como hacía siempre, colgó la chaqueta y fue directo al dormitorio sin mirarme. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar algo de cenar aunque no tenía hambre. Lo escuché caminar descalzo por el pasillo, abrir el armario, sacar algo, cerrar la puerta. No dijo nada. Yo tampoco. Pasaron más de 20 minutos hasta que apareció en la cocina, con una carpeta de cartón en la mano. La dejó sobre la mesa, frente a mí, y dijo sin rodeos, ya firmé mi parte. No entendí. Abrí la carpeta y vi los papeles. Separación de bienes. Inicio de trámite de divorcio. Acompañados por una carta de renuncia a cualquier tipo de compensación económica. Todo estaba listo. Solo faltaba mi firma. No reaccioné. Me quedé mirando las hojas como si no entendiera el idioma. ¿Esto es lo que quieres? Pregunté con la voz quebrada. Esto es lo que necesito. Ni siquiera quieres intentarlo. Tú ya tomaste tu decisión cuando lo metiste en nuestra cama. Fue solo una vez. Con una vez basta. Ese con una vez basta me aplastó más que cualquier insulto. No porque no supiera que tenía razón, sino porque ahí entendí que él no quería venganza emocional. No quería pelear ni gritar ni humillarme. Su venganza era otra. Era más fría. Más práctica. Más efectiva. Me iba a borrar. De su vida, de sus rutinas, de sus planes futuros. Me iba a hacer invisible. Y lo estaba logrando. Cuando terminó de hablar, se sirvió un vaso de agua, lo bebió con calma, y se fue al salón con el portátil. Yo me quedé allí,
con la carpeta abierta, leyendo cada palabra como si al entenderlas pudiera frenar el efecto que ya estaba en marcha. Todo estaba escrito con una precisión quirúrgica. Nada emocional. Ninguna mención al dolor, a la traición, a lo vivido. Solo números, fechas, términos legales. Me estaba sacando de su vida como quien cancela una suscripción mensual. Sin margen de negociación. Los días siguientes fueron un desfile de indiferencia. Sergio no me hablaba más allá de lo estrictamente necesario. Comía fuera, dormía poco, pasaba horas frente al ordenador. Yo trataba de mantenerme ocupada, pero todo lo que hacía se sentía inútil. No podía evitar sentir que me estaba castigando sin necesidad de levantar la voz. Un día me fui al supermercado y cuando volví encontré el dormitorio completamente vacío. Su ropa ya no estaba. Sus cosas del baño también habían desaparecido. Había dejado solo el colchón y una nota sobre la almohada. Voy a dormir en casa de mi hermana hasta que termines de firmar. No hubo insultos. No hubo drama. Solo instrucciones claras. Y eso dolía más que cualquier escena. No firmé de inmediato. Durante varios días tuve la carpeta sobre la mesa, sin moverla. La miraba como si en algún momento fueran a cambiar las palabras por sí solas. Empecé a sentir una presión en el pecho cada vez que pensaba en que realmente esto se estaba acabando. No de forma explosiva, como ocurre en las películas, sino con una frialdad que me hacía sentir aún peor. Él no me odiaba. No me insultaba. No quería nada de mí. Solo quería que desapareciera. Y eso me carcomía. Porque no podía pelear contra el silencio. No podía defenderme del vacío. Una tarde, fui a casa de Laura, la amiga en común por la que había conocido a Daniel. Le conté todo. No me justificó, pero tampoco me juzgó. Solo me escuchó. Me dijo que lo mejor que podía hacer era aceptar lo que había hecho y asumir las consecuencias sin victimismo. Me ofreció quedarme allí unos días si necesitaba pensar. Acepté. Dormí 2 noches en su sofá. Le mandé un mensaje a Sergio para avisarle. No me respondió. Al tercer día, al volver a casa, encontré la puerta entreabierta. Me asusté. Pensé que quizás se había metido alguien. Pero al entrar, todo estaba igual, salvo por una diferencia. Faltaba mi portátil, una caja donde guardaba cartas viejas, y un álbum de fotos que tenía escondido en un cajón. Lo llamé de inmediato. No contestó. Le mandé un mensaje, ¿fuiste tú quien vino a casa? Me respondió 1 hora después, sí. Me llevé mis cosas. ¿Y unas tuyas? Le pregunté cuáles. Me dijo, no hace falta que lo sepas. No voy a publicarlo ni a destruirlo. Solo necesitaba recordar quién eras antes. Esa respuesta me dejó paralizada. Me dolió más que si me hubiera robado dinero. Porque lo que me estaba diciendo era que la mujer que él amaba ya no existía. Que la había matado yo. Días después, recibí un correo del banco. Sergio había hecho el cambio de nombre del seguro del coche, que estaba a su nombre pero yo usaba a diario. Ya no figuraba como conductora autorizada. Llamé para pedir una explicación. Me dijeron que él había solicitado el cambio de póliza de forma unilateral. Me dejaron sin coche. Me cortó el acceso a las cuentas compartidas, a las plataformas de series, incluso al calendario digital donde organizábamos citas médicas o recordatorios. Estaba eliminando mi rastro. Poco a poco. Como si yo nunca hubiera estado. Esa fue su verdadera venganza. No un grito, no una traición equivalente. Fue su forma de mostrarme que él podía seguir con su vida sin necesitar hacerme daño, simplemente borrándome. Y funcionaba. Yo, mientras tanto, empecé a sentirme más sola que nunca. Daniel me escribía, quería verme, quería hablar, pero ya no me salía a responderle con la misma ligereza. No por culpa, sino porque todo lo que había sentido con él se había manchado. Ya no era deseo. Era huida. Me di cuenta de que lo había usado como válvula de escape, como impulso para tomar una decisión que ni siquiera sabía si era capaz de sostener. Me preguntaba todo el tiempo si realmente lo había hecho por amor, por vacío, o por puro impulso. No tenía respuestas. Solo tenía los efectos. Y esos no se iban con el tiempo. El abogado de Sergio me llamó una semana después.
Me dijo que si no firmaba en los próximos 15 días, iniciarían la vía judicial. Que él no quería escándalos, pero tampoco pensaba esperar más. Me pidió que pensara en no alargar el dolor innecesariamente. Le colgué sin decir nada. Fui hasta la mesa, abrí la carpeta, firmé donde correspondía y la metí en un sobre. La envié ese mismo día. Me temblaban las manos, pero no lloré. No porque no doliera, sino porque ya no quedaban lágrimas. Solo quedaba aceptar lo que yo misma había empezado. Había querido una reacción, había querido que él se diera cuenta de que algo no funcionaba, y lo hizo. Pero no como yo lo imaginaba. No con flores ni con disculpas ni con promesas de cambio. Lo hizo sacándome de su vida con una precisión que me dejó sin fuerza. Cuando le llegó la firma, me envió un último mensaje. No decía nada más que esto: recibido. Gracias. Esa fue la última palabra que me dedicó. Gracias. Por destruir todo. Por despertarlo. Por convertirlo en alguien que ya no necesitaba compartir su vida conmigo. Y ahí entendí que su venganza había sido perfecta. Porque me devolvió exactamente lo que yo le di: silencio, distancia, y la sensación de que ya no importaba. Y con eso, se fue para siempre. La última vez que lo vi fue 2 semanas después de haber firmado. No lo busqué, no lo forcé, no lo esperé. Fue él quien me mandó un mensaje un miércoles por la mañana. Solo decía: si quieres hablar, puedo mañana a las 18, en el sitio de siempre. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Ni siquiera pensé si quería ir. Me vestí al día siguiente sin entusiasmo, salí media hora antes por si necesitaba caminar un poco antes de verlo y llegué 15 minutos temprano. Pedí una cerveza. Él llegó puntual. Sin mochila, sin papeles, sin expresión en la cara. Se sentó enfrente como si estuviéramos teniendo una conversación más. Yo no sabía por dónde empezar. Él tampoco. Pero alguien tenía que hablar. Gracias por venir, dije. No te lo debía. Ya lo sé. Entonces, ¿para qué? Para entender. ¿Entender qué? Todo. Lo que pasó. Lo que pasó contigo, conmigo. Lo que hicimos. Se quedó en silencio. Dio un sorbo a su bebida. No me miraba de frente, pero tampoco evitaba mi mirada. Solo parecía querer evitar que esto se prolongara más de lo necesario. Yo ya entendí lo que tenía que entender, dijo. ¿Y qué fue? Que las personas no cambian porque las avises. Cambian cuando les duele. ¿Y tú crees que yo no sufrí? Sufriste tarde. Y me arrastraste contigo cuando ya era inútil. Intenté hablarte antes. Sí. Pero no gritaste lo suficiente. Y yo tampoco supe mirar. Así que aquí estamos. ¿No quieres saber por qué lo hice? No. ¿No te importa? Me importa que lo hicieras. No me interesa cómo lo justificas. No estoy aquí para justificarme. Entonces, ¿para qué estás aquí? Para no irme así. Sin cerrar nada. Me miró fijo por primera vez. No como antes, con rabia o con distancia. Esta vez me miró con algo parecido al cansancio. Como si esta charla fuera solo una formalidad antes del cierre definitivo. El cierre ya ocurrió. Esto es un epílogo, dijo. ¿Tampoco significó todo para ti? Significó mucho. Y por eso mismo no lo quiero manchar más. Nos quedamos callados. Escuchábamos a la gente hablar en las mesas de al lado. Parejas que reían, amigos que discutían sobre cosas banales. En nuestra mesa solo había tensión, frases cortadas, y la certeza de que ya no éramos nada de lo que fuimos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunté. Seguir con mi vida. Solo. Al principio, sí. Luego ya se verá. ¿Te da miedo estar solo? Menos que seguir con alguien que no me eligió cuando debía. Me dolió esa frase. Porque tenía razón. Porque me fui en el momento exacto en el que él estaba más ausente. Pero también porque ahora me lo decía desde una claridad que antes nunca tuvo. Como si ahora fuera alguien completamente distinto. No sé si voy a poder perdonarme nunca, dije. Eso no me corresponde a mí. ¿Tú podrías perdonarme? No. ¿Nunca?
No quiero odiarte. Pero tampoco voy a hacer el esfuerzo de perdonarte para que tú estés mejor. Esa respuesta me dejó sin palabras. No por su dureza, sino por su lógica. Él ya no estaba en la etapa del dolor emocional. Estaba en la etapa del cierre práctico. De dejar todo atrás sin cargar con mis culpas. ¿Entonces todo esto fue solo para dejar claro que ya no hay nada? Pregunté. No. Fue para que tú lo aceptes. Porque yo ya lo hice. Nos quedamos en silencio otro rato. Terminé mi bebida. Él también. Miramos al camarero, pedimos la cuenta por separado. Cuando trajeron la cuenta, él dejó un billete exacto y se levantó sin decir nada. Sergio, le dije antes de que diera 2 pasos, ¿crees que si yo no lo hubiera hecho, igual nos habríamos terminado? No lo sé. Pero al menos no habría perdido el respeto. Se fue. Lo vi alejarse por la calle sin mirar atrás. Y ahí fue cuando sentí el golpe de verdad. Porque hasta ese momento, una parte de mí seguía creyendo que esto era una pausa. Que quizás con el tiempo, él me buscaría, o yo a él. Pero al verlo marcharse con tanta decisión, entendí que no. Que no había pausa. Que era final. Me quedé en la mesa unos minutos más. No por esperanza, sino por inercia. Luego caminé sin rumbo. Me metí en una tienda solo para no estar en la calle. Fingí mirar ropa, libros, discos. Compré una bufanda que no necesitaba. Volví a casa y me metí en la ducha. No lloré. No grité. No me derrumbé. Me quedé bajo el agua con los ojos abiertos, como si todo fuera una escena que veía desde fuera. Esa noche, dormí sola. No como las otras veces. Esta vez fue distinto. Esta vez no esperaba ningún mensaje. Ni uno de Daniel, ni uno de Sergio, ni de nadie. Esta vez sentí el peso real de la decisión que tomé. No por la infidelidad, no por el final del matrimonio. Por haber ignorado las señales. Por no haber tenido el valor de enfrentarme antes a lo que estaba mal. Por esperar que otro me salvara de una vida que yo misma permití que se apagara. Daniel me escribió 2 días después. Me preguntó si podía verme. No respondí. Me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. Lo borré sin escucharlo. No porque le odiara. Sino porque ya no podía seguir saltando de una emoción a otra esperando que algo me calmara. Tenía que parar. Empecé a limpiar el piso. Tiré cosas que había guardado por costumbre. Regalos que ya no significaban nada. Fotos que solo dolían. Ropa que no usaba desde hacía años. Me quedé con lo mínimo. Solo con lo que realmente usaba. Empecé a comer mejor, a salir más. No para llenar vacíos. Solo para no dejar que el estancamiento me consumiera. Me apunté a clases de cerámica. Me obligué a hacer algo con las manos. A crear. A ensuciarme. A estar en silencio sin pensar. Poco a poco, empecé a dormir mejor. A no revisar el móvil esperando algo. A dejar de imaginar escenarios alternativos. Era un proceso lento, incómodo, pero necesario. Una tarde de sábado, caminando por Malasaña, vi a Sergio de lejos. Iba con una chica. No sé si era pareja, amiga, compañera. No me importó. Él no me vio. Yo me detuve unos segundos, lo observé y seguí caminando. No sentí celos. No sentí nostalgia. Sentí un pequeño pinchazo en el pecho, pero no por él. Por mí. Por lo que yo dejé perder. Por lo que no supe cuidar. Y por todo lo que tuve que perder para entender quién era yo sin él. Esa fue la última vez que lo vi. Y esa fue también la primera vez que sentí que estaba lista para seguir sola. Cuando pienso en todo lo que pasó, no lo hago con tristeza ni con ira, sino con una especie de distancia que antes no sabía que existía. No me levanto cada mañana con el recuerdo de Sergio clavado en la nuca, ni con el remordimiento latiendo en el estómago. Tampoco con alivio. Simplemente acepto lo que fue. Ya no me repito si debía hacer las cosas de otra manera ni busco culpables. Lo hice. Ocurrió. Se rompió. No hay vuelta atrás. Y no porque esté resignada,
sino porque ya entendí que hay momentos en la vida que solo sirven para partirla en dos, para enseñarte algo que de otra manera no habrías querido ver. Con Sergio compartí 9 años, pero no los 9 años que la gente cree. No fueron 9 años felices que se arruinaron por un error. Fueron 9 años con etapas muy distintas, con silencios que se hacían cada vez más largos, con detalles que al principio ignoré y luego me empezaron a doler sin que yo supiera cómo pedir que cambiasen. Hubo amor, sí, pero también hubo costumbre, desgaste, desinterés. Me culpé durante mucho tiempo por no haber hablado más fuerte, por no haberlo intentado mejor, pero al final entendí que muchas veces no es una cuestión de esfuerzo. Hay personas que simplemente se van alejando, incluso sin querer, y cuando te das cuenta ya no hay nada entre los dos salvo lo que fue. Y lo que fue no es suficiente para sostener lo que ya no es. No busqué en Daniel una aventura. Busqué una forma de sentir que no estaba muerta en vida. Y lo encontré, aunque fuera de forma torpe, apresurada y egoísta. No me enorgullezco de haber traicionado, pero tampoco me escondo de eso. Fue un acto desesperado en un momento donde ya no sabía qué hacer con todo lo que me estaba callando. No lo justifico. Solo lo reconozco. Después de la última vez que vi a Sergio, pasaron muchas cosas pequeñas que, juntas, me empujaron hacia otra versión de mí misma. Dejé de revisar sus redes sociales, de imaginar qué estaría haciendo o con quién. Dejé de repetir nuestras conversaciones en mi cabeza como si cambiando el orden de las palabras pudiera obtener un final distinto. Me concentré en cosas mínimas, en mi rutina, en aprender a estar sola sin sentirme vacía. No volví a tener contacto con Daniel. Me escribió 2 veces más, y luego dejó de insistir. Yo no tenía espacio para nadie. No podía empezar algo desde el caos. Y si algo entendí de todo esto, es que los errores no se curan llenando el espacio con otra presencia, sino aprendiendo a mirar ese vacío sin miedo. A convivir con lo que hiciste. A no temblar cada vez que el pasado asoma. Un día, sin saber por qué, me encontré escribiendo todo esto. No para publicarlo, no para compartirlo, sino para mí. Porque necesitaba entender cómo llegué a hacer lo que hice, que me llevó a romper una historia en la que alguna vez creí tanto. Y al releerlo, no me vi como una víctima, ni como una villana, ni como una mujer débil. Me vi como alguien perdida, empujada por una rutina silenciosa que la fue apagando poco a poco. Me vi como alguien que quiso amar bien, pero no supo cómo hacerlo cuando ya estaba vacía. Me vi como alguien que tuvo miedo de hablar a tiempo, que cayó tanto que un día solo pudo estallar. No soy la misma que era entonces, pero tampoco soy completamente nueva. Soy el resultado de esa ruina, de ese error, de esa pérdida. Y aunque no suene bonito, me basta con saber que aprendí. Me preguntan a veces si estoy abierta a volver a enamorarme. No sé qué responder. No porque tenga miedo, sino porque ahora lo veo todo desde otro lugar. Ya no quiero una relación para sentirme completa, ni para huir del silencio. Si algún día vuelvo a estar con alguien, quiero que sea desde la elección consciente, desde el deseo compartido de construir, no desde la necesidad. No me interesa repetir lo de antes, ni idealizar lo que no fue. No quiero caer en el ciclo de dar por hecho al otro, ni de darme por sentada a mí misma. Quiero que me escuchen y quiero saber escuchar. Quiero que me miren con intención, no con rutina. Y quiero poder decir cuando algo me duele sin tener que estallar para ser escuchada. No sé qué fue de Sergio después de todo. No volví a saber nada más allá de aquel día que lo vi desde lejos. No quise preguntar por él, ni a su hermana, ni a nuestros amigos en común. Supongo que rehizo su vida a su manera, con su ritmo, con su forma tan contenida de estar en el mundo. Espero que esté bien. No por culpa, sino porque no le deseo mal. Nunca lo odié. Lo quise como supe, aunque al final no fuera suficiente. Le fallé, sí. Pero también me falló él al no ver que me estaba apagando. No éramos monstruos. Éramos 2 personas que no supieron cuidar lo que tenían. Y por eso se rompió. Así de simple. Así de jodido. Ahora vivo en un piso más pequeño. Más mío. Con menos cosas. Con más silencio. Pero un silencio distinto. Un silencio que no pesa. Un silencio que no me obliga a fingir que todo está bien. Hay días que me levanto con el pecho apretado, sí. Hay momentos en los que todavía siento que me falta el aire cuando recuerdo ciertas cosas. Pero ya no me quedo ahí. Ya no me castigo con lo mismo.
Me hago el café, salgo a caminar, escribo. A veces me cruzo con parejas y no siento envidia. Solo una pequeña nostalgia por lo que no supe sostener. Pero también una certeza, no quiero volver a perderme en alguien. Si vuelvo a compartir mi vida, quiero seguir siendo yo, no una sombra de lo que fui. No estoy orgullosa de lo que hice, pero tampoco voy a pasar el resto de mi vida pidiendo perdón. Ya lo hice. Ya lo dije. Ya lo sentí. Ahora solo queda seguir. No para borrar lo que pasó, sino para hacer algo distinto con lo que aprendí. Y si algún día alguien me pregunta si volvería a hacer lo mismo, la respuesta sería no. No porque no haya amado a Daniel en su momento, ni porque no entendiera mi dolor con Sergio, sino porque hoy sé que cuando algo empieza a romperse, no hay que esperar a que se caiga del todo. Hoy sé que hay que hablar antes, actuar antes, moverse antes. No por los demás, sino por una misma. Porque nadie viene a salvarte. Nadie ve lo que no muestras. Nadie va a entender tus silencios si tú no los rompes primero. Esta fue mi historia. No la mejor. No la peor. Solo mía. Me caí, me equivoqué, perdí lo que más quise y aprendí lo que más dolió. Y ahora sigo. No más fuerte, ni más sabia, pero sí más despierta. Más atenta. Más dispuesta a no callarme nunca más.